Bienvenido a un nuevo episodio de No Backup Plan, episodio número 26. ¿Cómo está, Ale? ¿Todo bien? Una pena el episodio pasado que salió muy bueno, pero muy malo a la vez. Vamos a ver ahí si lo podemos recuperar el audio con alguien de Fiverr o algo por el estilo. Pero bueno, quería seguir un poco con lo que habíamos tocado en el podcast pasado, que estabas ayudando a una empresa a aumentar el porcentaje de llamadas calificadas que terminaron teniendo los closers. ¿Era eso, verdad? Sí, en sí aumento de ventas, pero uno de los principales focos era el aumento de llamadas calificadas, porque por consecuencia los closers van a tener más oportunidad para cerrar y ahora posteriormente ya estamos con el entrenamiento de los closers. Y no me acuerdo si lo habíamos hablado en el último episodio, pero refrescame. ¿Cómo habías identificado que era ese como el principal cuello de botella a atacar con esta empresa? Porque el porcentaje de cierre estaba alto, o sea, tenía un buen Sí, me habló un poquito. Sí, el porcentaje de cierre, sí, nos detuvimos un rato bastante largo ahí. El porcentaje de cierre estaba bien, estándar a superior, pero las cantidades de cierres en total del mes no estaban bien. Entonces había un problema obviamente en shows y en llamadas calificadas con shows. Y era el principal factor. Si vos ya tenés tus closers cerrando un buen porcentaje, lo único que hace falta es que tengan más personas sentadas en llamadas que puedan venderse. Y en este caso esta empresa tenía sobre base de datos de leads. O sea, tiene para dar leads para 2 closers más tranquilamente. Y, o sea, ellos estaban cerrando un porcentaje alto. ¿Qué porcentaje era más o menos? En papeles el 60. El 60. Pero se estaban sentando con pocas personas por día cada uno porque estaban sobrecalificando vía chat antes de tener la llamada. Sí, digamos que el caso particular de esta empresa sí, era un poco así. Después, indagando un poco más a profundidad, pudimos identificar otros cuellos de botella y otras soluciones a los cuellos de botella, pero en términos generales sí. Y bueno, ya pasa, desde que hicimos el podcast pasaron 2 semanas, o sea, ya tuviste como 2 semanas para avanzar un poco. Supongo que te habrá llevado un poco de tiempo encontrar a la persona y ponerlo a trabajar y demás, pero ¿cuáles son como las primeras sensaciones en estos días de haber hecho ese cambio? Si es que hay alguna, por ahí está todo súper verde. No, está todo súper verde, o sea, acabamos de ponerla, está concentrada en aumentar el porcentaje de shows de las personas, es decir, hace el contacto previo con los closers. Cuando los closers tienen el calendario a tope, generalmente no les da el tiempo para hacer bien el proceso de confirmación. No es que no lo puedan hacer, de hecho todas las personas queremos que los closers hagan todo, ¿no? Que trabajen todo el proceso de ventas. Y a veces uno dice, bueno, me conviene, pago un sueldo menos, pero después, bueno, ya lo vimos en el podcast pasado, de que termina siendo más rentable tener una persona específica que sea dedicada solamente a aumentar el shows y la cantidad de personas sentadas calificadas que pudieran comprar. Entonces, ahora lo que hicimos es atacar el primer factor que para mí mueve más la aguja, que es tener a los closers ocupados pero con llamadas. Es decir, vos puedes tener las agendas de los closers con 5 leads o con 5 reuniones agendadas y que hayan confirmado por email, pero hasta que los clientes realmente no confirmen que van a asistir y vos no cheques que sean calificados, puedes correr el riesgo de tener como el calendario fantasma, por así decirlo, de reuniones fantasma. ¿Y las preguntas que se hacen en el calendario no son suficientes para calificar o no calificar a la llamada? Depende el nicho y depende el caso en cuestión. Muchas veces sí, pero por lo menos el 50% de las veces creería que hay que confirmarlo de nuevo. Es decir, confirmarla, por lo menos la parte de la asistencia. Puede que las respuestas en el formulario, dependiendo de qué tan técnica sea la persona, por ejemplo, no sé, empresas que desarrollo de software o empresas de, no sé, tecnológicas o abogados, personas que son un poco más técnicas o más cualificadas técnicamente, puede que respondan mucho mejor ante un formulario, pero por ahí nichos que son un poco más controversiales o que son un poco más antiguos o si el dueño de una verdulería. Sí, o como veíamos el caso de un amigo nuestro de empresas de mayorista, por ejemplo, que es un nicho que es un poco más reacio a la tecnología, puede que a veces no respondan perfectamente en el formulario y es algo que nosotros como dueño de negocio tenemos que entender también y tenemos que saber jugar con eso. Y por ahí agregarle un filtro extra a esa persona, pero también te vas a encontrar con que por ahí tenés eso negativo, pero el costo por lead es más barato con respecto a una empresa de software. Entonces, es ir viendo en sí cada nicho y cada empresa va a tener su forma de pedirte que lo cualifiques. Pero sí, yo le agregaría siempre una cualificación a cualquier proceso. Y en esta empresa las personas vienen de un anuncio, ven un video de ventas, agendan una llamada respondiendo a las preguntas en un calendario y de ahí, ¿cuál es el proceso o cuál es más o menos el paso a paso que sigue esta
no es sete porque no estás seteando llamadas nuevas, sino que una persona que está confirmando. Sí, como un triage de confirmación sería algo así. Una vez que se confirma la reunión mediante el sistema, se contacta manualmente en nombre del closer con el mismo WhatsApp del closer. Esto es muy importante porque si lo confirmas desde otro número, que lo he visto hacer a varias empresas, lo que pasa es que termina teniendo para el lead un proceso más engorroso en cuanto a confirmación o a línea de ventas. Se pierde con tanto Te chat. habla de un lado, te confirman del otro, después te cierra otra persona y es un poco más... se pierde, es decir, la comunicación. Entonces... ese es uno de los ajustes que hicimos, de que se le hable desde un solo WhatsApp, en este caso el WhatsApp del closer, y el triage o el setter se contacta desde el WhatsApp del closer para confirmar la reunión, le dice día y hora, y basado en las objeciones que viene recibiendo este closer o esta closer en este caso, se le agregan preguntas que pudieran ser de importancia para la venta o no, dependiendo del volumen. En este caso identificamos que 20, 30, 40% algunos días de los leads tenían el problema de que no se presentaban con los socios. Por más de que en el formulario ponían sí me voy a presentar con mi socio o no tengo socio, etcétera. Perdón si estoy diciendo tontera, pero es como más fácil, creo yo, mentir en un calendario que mentirle a una persona por WhatsApp. Exacto, exacto. Y hay muchas veces que las personas tampoco se quieren comprometer tanto en un formulario. O sea, si lo vemos de lado, es hasta lógico que uno no quiera poner una respuesta. Claro, no se quiere regalar. Exacto, en el calendario, pero por WhatsApp es como, ok, estoy hablando con alguien, entro un poco más en confianza, veo una foto del otro lado. Es muy importante cuando tengan chat de closer, pónganle la foto del closer y no un... Y esto es se chatea escrito, se manda audio, se llama. No, se hace un proceso de chat escrito en el cual se habla primero, la estructura del mensaje es: hola José, mi nombre es, nombre del closer, te hablo de empresa, y inclusive si le querés poner más poder a ese mensaje, le puedes poner soy director ejecutivo, soy director de ventas o soy ejecutivo comercial como un cargo importante, y te escribo para confirmar la reunión de X días. Una vez que confirma, haces las 2 o 3 preguntas de filtro. Antes de confirmarla, te voy a hacer algunas preguntas para ver si realmente podemos ayudarte. Siempre un enfoque en beneficio del cliente. Y ahí le haces las preguntas que vos consideres, en este caso si va a asistir, si tiene el presupuesto, podría ser una si es que en el formulario no lo puso, o en este caso en particular que le agregamos la pregunta de los socios. ¿Tenés algún socio que esté involucrado en la decisión? Porque es una objeción que se presentaba constantemente. También le propuse igual al closer, obviamente entrenar esa parte para que aprenda cómo cerrarlo sin el socio, que es algo que se puede hacer, pero requiere obviamente cierta forma de ejecutarlo. Y por ejemplo, si vos en el formulario, el calendario, ya pregunta a la persona si tiene la plata mínimo tanto para invertir. Y los closers no notan que las personas suelen mentir en eso, sino que las que ponen que sí tienen, realmente sí tienen. De igual forma, ¿volvés a preguntar eso en la confirmación o solo preguntas cosas que salen como objeción? Solo preguntamos cosas que necesiten resolverse antes de la llamada. Por ejemplo, había un proceso con uno de los closers de otra de las empresas que quería agregarle como una especie de filtro previo con un video para romper una objeción de comparación de productos. Es decir, el producto de mi competencia es este y este es mi producto. Me están diciendo mucho esto. Que quiero que le armen un video a la persona y se lo manden previamente para filtrarlo con este aspecto. ¿Cuál es el problema con eso? Que fueron las recomendaciones que tuvimos en la llamada. Primero habría que evaluar si realmente hay que agregarle ese paso. O sea, ¿cuál es el volumen? O sea, ¿realmente son 2 de cada 10, 5 de cada 10, 6 de cada 10? O sea, ¿realmente es un volumen necesario? Y segundo, este lead hay que ver de dónde viene. Si ya viene de una landing o ya viene de un BSL, vos le podés agregar esa objeción al BSL o a la landing para evitar hacerle un doble filtro a la persona, porque lo estás pasando por un formulario y después lo estás pasando por otro video aparte de filtro. Claro. Entonces eso va a depender mucho del caso en particular de la persona y consideramos y siempre aconsejamos que por cada fricción que le vayamos a agregar al proceso, siempre chequeemos que realmente hay que hacerlo y no en base a... Así a una que diga una persona... Exacto, no puede hacer sí. un cambio por una cosa que dice una sola persona. Exacto, que en esta empresa particular estaba pasando un poco así, que se tomaban como, sí, dijimos esto, hagámoslo, veamos la data. ¿Cuántos son? ¿En cuántas veces? Esa objeción no se puede romper con un argumento de ventas en un minuto de llamada, que es algo que también se puede hacer. Considero que siempre que se va a ejecutar un cambio de ese estilo hay que analizarlo bien para ver si realmente conviene, porque por ahí desde el lado de un setter, un closer, un triage, lo que sea, agregar más fricción al embudo no les representa nada, pero a nivel empresa, nosotros como empresa vamos a querer tener la mayor cantidad de leads al menor costo posible. Sí, ese tira y afloje constante entre marketing y ventas. Así que... Sí, me pasó parecido esta semana, por ahí no en esa etapa puntual del funnel, pero hablando con un amigo, dueño de una agencia que actualmente tiene como 65, 70 clientes de forma recurrente, o sea, bastante grande, con un churn también súper bajo, menor al 5%, y me mandó
un mensaje que le había mandado un cliente que decía, no, bueno, pero el trabajo que hacen ustedes, yo puedo tranquilamente contratar un trafficker que me sepa segmentar, y la otra parte de estrategia es medio fácil, y esto y lo otro, y lo puedo hacer yo solo y pagar menos. Y me decía, ¿y qué opinas de esto? Me dice, el mensaje ese. Y le digo, ¿cuántas personas de los 65 clientes que te han mandado, que tenés, te han mandado esto? No es la primera vez que me pasa. Y primero, eso no es tu cliente ideal, porque si vos tenés una agencia que hace anuncios y te llega una persona que ya sabe qué segmentar, que sabe que esto, que sabe que lo otro, que se cree lo suficientemente competente para hacerlo por sí sola, no es tu cliente ideal. Y después que te diga una de 65 personas, ¿qué te va a poner? No gasta ni 5 segundos en eso. No es tu cliente ideal. En definitiva, que es un poco, creo que es el mismo concepto aplicado a otra cosa, que es lo mismo, no es volvernos locos por... Sí, o por un feedback de un cliente, o por lo que pasó en una llamada de venta. O sea, lo puedes llevar a muchos aspectos. Y esto me trae a colación también de otras empresas que estamos trabajando el tema de optimización de llamadas de venta, que es Martín, una persona que yo recomendaba de la comunidad, que también había como o sea, como que tomaban una data muy rápida de una objeción en particular y se quería reflejar, no sé, subamos el precio porque pasó tal cosa, o veamos tal cosa, o cambiemos la estructura de venta porque pasó tal cosa, o nos pusieron esta objeción de las facturas, ahora cómo hacemos. O sea, como que creo que a cualquier emprendedor que está estructurando su empresa y empezarla a crecer le pasa eso de que quiere tenerla lo más perfecta posible y con el menor número de problemas posible a resolver. Y a veces toma decisiones apresuradas. A mí me pasó de también optimizar cosas que no venían sentido. Por ejemplo, cuando salió la época de los setter y todo eso, yo decía, bueno, tengo un costo por llamada de $12 y en este video de ventas me dijeron que puedo tenerlo gratis con un setter y pagarle a porcentaje. Entonces uno toma decisiones. Eso también pasa muchas veces por no tener una guía o una comunidad. Claro, cuando no tenías ningún tipo de problema pagando $12 por una llamada, si le sacabas en promedio, no sé, 700 a cada llamada. Exacto. Y ahora, con esta empresa, que ya no sé cuándo comenzó a trabajar la persona que tenés confirmando las llamadas, actualmente cuántas llamadas vienen entrando por día más o menos para esa empresa, y cuántas pensás, a ver, yo creo que deberían ser menos en definitiva las llamadas totales, si se quiere, en el calendario, porque vas a estar sacando las llamadas de esas fantasmas de que las personas no aparecen, de que no te contestan y demás, pero liberar el espacio para que entre. Sí, dos cosas ahí. Primero, no necesariamente tiene que ser menos, puede ser más. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a confirmar y cancelar llamadas, la persona que está a cargo de la confirmación, al mismo tiempo que libera para próximas agendas, también se encarga, o debería, del seguimiento, que muchas veces los closers son un poco colgados con el tema del seguimiento. Entonces, esta persona mantiene un flujo constante, no sé, por ponerte un ejemplo, 2 closers, 12 chats por día o 20 chats por día para esos 2 closers para estar confirmando llamadas, y después seguimientos. Se le van acumulando seguimientos y lo que puede hacer es, ok, cancelé 2 reuniones mañana, tiene 3 confirmadas solamente el closer, pero le agrego 2 llamadas que ya saqué yo de seguimientos. Entonces también tiene más probabilidad de tener shows. Entonces capaz que termina teniendo la misma cantidad de llamadas, pero más probabilidad de shows. Claro, más personas sentadas en llamadas. Y esos seguimientos que tiene esta persona que está confirmando la llamada, ¿en qué contexto se da? O sea, una persona que agenda una llamada para la semana pasada, no se presentó y después habla con esta persona. ¿Cómo? Hay diferentes fuentes y depende también la temperatura del tráfico y del lead que uno quiera atacar. La primera son las personas que tuvieron un interés, agendaron, confirmaron y no asistieron. Ese es como el tráfico más caliente. Personas... Sí, en este caso lo llamamos con un tracker para identificar el tipo de lead como tal. Después tenés el segundo nivel o un poco más tibio, que son las personas que agendaron pero no llegaron a confirmar. Por X o Y razón, contestaron pero no llegaron a confirmar. Después tenés las personas que agendaron y nunca contestaron. Después tenés también seguimientos antiguos de personas que no contestan hace un montón pero se pueden levantar con algún mensaje, algún script, etcétera, etcétera. Y después, esta empresa en particular tiene otra base de datos gigante, que son personas que se registraron a su curso y que podrían calificar para comprar el producto. Y tiene adicional... Tiene un opt-in en un curso y tiene también un opt-in previo al funnel. O sea, tiene como varias fuentes de leads que se podrían llegar a setear sin problema y de ahí sacar infinita cantidad porque los embudos están prendidos todo el tiempo, claro, de reuniones extra para cubrir los huecos. Porque al fin y al cabo lo que más importa no es el hecho de tener llamadas en el calendario, sino de tener llamadas confirmadas en el calendario con la más alta probabilidad de que se presenten posible para que los closers puedan tener la mayor cantidad de shows. Y si mantienen la tasa de cierre, manteniendo el porcentaje de shows, deberían estar cerrando 2 o 3 ventas por día.
Sí, el otro día estábamos hablando, que viene por ahí un poco a raíz de todo esto, sobre esta estrategia de tener 2 llamadas en el mismo slot de un calendario. Que tenemos ganas de probarla, Sí. porque puede ser un poquito divertida y caótica, pero le explico rápido y después nos metemos un poco más en detalle. Básicamente es un closer tiene disponible de 8 a 9 para tener una reunión, de 9 a 10 para tener otra y de 10 a 11 para tener otra, por ejemplo. Esta estrategia es permitirle al configurar el calendario, que se puede hacer creo que con la mayoría de los calendarios más usuales, de que se puedan agendar 2 llamadas en ese mismo slot, es decir, de 9 a 10 el closer puede tener 2 llamadas en simultáneo, y después de que acá sí o sí necesitamos tener ya una persona externa, ya sin duda no puede ser el closer el que haga eso, pero que se meta ahí la persona esta que filtra y confirma las reuniones, y primero que se quede obviamente con las reuniones que las personas confirmen, le da el lugar, a la otra se cancela, o en el caso de que las 2 personas confirman y están para el mismo horario, quedarnos y darles prioridad a la persona que está más calificada bajo el criterio que uno define. ¿Qué opinas de esto? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿No lo has hecho? Sí, llegué a hacer un testing en una sola de las empresas en algún momento. Fue un caos porque no lo supimos ordenar. Simplemente probamos porque o sea, teníamos muy bajo show, era como muy verde toda la oferta, todo hace un montón. Y sí funciona, o sea, las personas sí agendan y ves el doble slot y está como muy bonito, pero no llegué a tener esa información que por ahí vos me comentaste que tenías de una persona norteamericana que tenía como ya un curso armado con esto, y podría estar muy bueno a nivel shows. A ver, repito, el principio puede cambiar la forma, el principio es exactamente el mismo, es tener la mayor cantidad de personas sentadas en llamada. Sí, por ahí a mí lo que más me llamaba la atención de esto era la calculadora que él tenía creada y calificaba a las llamadas del 1 al 5 según las respuestas que ponían las personas en el formulario del calendario. Y esto él tenía, creo que no sé si eran 3 o 4 preguntas diferentes, y tenía un score para cada uno de los tipos de respuestas que ponían las personas, y después se hacía una sumatoria. Y la llamada que tenía más puntos en definitiva se terminaba quedando con el slot, y la otra se la pateaba para más adelante. Como un ranqueo de llamadas. Claro, como un ranqueo que había que hacerlo, sí, de forma manual, pero es muy fácil porque son 4 preguntas y la mayoría son multiple choice, entonces esta respuesta tiene este puntaje, esta otra tiene la otra, y la puedes calcular en 30 segundos, 60 segundos. Entonces puede estar bueno. Que inclusive eso, si lo bajas a que un sistema, por ejemplo, como el que vos tenés FunnelApp, lo baje a un Excel, el Excel le puedes dar una métrica que genere automáticamente, los califique, depende de la respuesta del formulario, y ya se califique solo. Se puede hacer bastante automatizado, sin lugar a dudas, pero creo yo que es algo fundamental a aplicar en el caso de hacer esta estrategia doble, porque si yo tengo 2 reuniones calificadas, 2 reuniones sí, pueden ser las 2 calificadas, las 2 confirmadas, ¿a cuál les doy el lugar? En definitiva. Ok, como un juego del hambre, si se quiere. Sí. Y también está bueno el hecho de ese tipo de salir de la caja, obviamente, porque ninguna persona esa persona está dando vueltas a las cosas para ver qué es lo Sí, más igual efectivo. él no lo inventó, ¿no? Yo lo aprendí de él, pero él no lo inventó. Ok. Pero sí es algo que a mí se me ocurrió y creo que lo hablamos en un momento y ni siquiera habíamos hablado de él. No, o sea, nosotros lo hablamos antes de haberlo visto a esta persona. Sí, pero en Mar del Plata, me acuerdo. Sí, hace casi un año ya, 9 meses, 10 meses. Pero nunca habíamos hablado en esto de ponerle un puntaje, ponerle un score. Eso está bueno porque te ayuda a definir de una forma quizás más equitativa quién merece. Sí, y sin dejar a criterio de la persona encargada de filtrar y calificar a las llamadas, si a cuál le da el lugar. En definitiva, vos cuando lo hacías, ¿qué hacías si tenías 2 reuniones calificadas, 2 reuniones confirmadas para el mismo lugar? Eran por orden de llegada. Sí, por orden de llegada, literal. Pero está bueno eso, está bueno. Yo creo que al fin y al cabo siempre hay que buscar formas de tener personas sentadas, y hay mucha gente que, por ejemplo, me tocó con una empresa que estaba trabajando que me decía: yo lo tengo los closers topeados, como que tenía los closers llenos de llamadas, pero después al final termina teniendo menos llamadas o pocos cierres, etcétera, etcétera. Y algo que yo le remarcaba a esta persona era: antes quería tomar más closers, subir el presupuesto. Digo, antes de tomar más closers, subir el presupuesto y empezar a hacer locuras, sacarle el máximo provecho al sistema que ya tenés montado. O sea, tenés no sé, 25 agendas por semana. ¿Cuántas de esas son calificadas? ¿Cuántas no? O sea, puedes empezar a filtrar más, puedes hacer que los closers tengan más probabilidad de cerrar. ¿Cómo está el show? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y yo se le remarcaba esto porque él tiene 2 closers que son buenos. Pero si vos lo tenés topeado de llamadas, pero no estás 100% seguro de que son llamadas que se podrían cerrar,
no te sirve de nada empezar a agregar más closer por más. Claro, es escalar caca, digamos. Exacto, es escalar. No quería decir así, pero es escalar caca, básicamente, en el sentido de que vos con un closer bien topeado, con llamadas calificadas, nosotros lo vimos lo que se puede generar. O sea, 50% de cierre a tráfico frío, 60%, si vos optimizás tanto el embudo como el closer. De punta a punta. De punta a punta. Y no hace falta tener 10 closers. Pero si vos tenés 2 closers, él me decía, no, tengo 6 ventas al mes, 7 ventas al mes. Debería tener 14 ventas con cada uno, 10 ventas con cada uno, XX. ¿Y a qué vamos con esto? El dinero es algo que se puede conseguir como recurso, se puede vender, se puede generar esto, lo otro, hay formas. Pero el tiempo es algo que no se recupera. Y cuando vos tenés a los closers, parezco Miyagi hoy y Miyagi es él, cuando vos tenés a los closers gastando tiempo, su tiempo de vida, no solamente es el tiempo de ellos de llamada, sino que el mes ese que vos estás teniendo topeado, y como decís, con un sistema que es un poco una caca, perdiste un mes. Perdiste un mes de trabajo y ese mes de vida no lo vas a recuperar. Y vos decís, ok, pero me ahorré $1,000 en lead porque tengo el costo por lead barato. Sí, te ahorraste $1,000 en lead, pero potencialmente si hubieses optimizado ese embudo, tanto en la parte de ventas como shows, como lead calificado, etcétera, podrías haber ganado el doble o el triple de lo que ganaste. Entonces potencialmente ganaste $1,000, pero perdiste 15 o 20 $20,000, por ejemplo. Y en esta mesa puntual que tienen los dos closers que son muy buenos, son buenos, tienen la agenda llena, supuestamente. Bueno, o sí está llena. Pues está llena de caca, pues está llena. Tienen la agenda llena. ¿Dónde empieza el problema ahí? Porque hasta ahí yo lo veo todo bien. O sea, los dos closers son buenos, tiene la agenda llena. ¿De dónde? ¿Por qué termina teniendo 6 ventas nada más al mes? ¿Dónde empieza el problema? Bien, primero que los closers son buenos. O sea, te cuento el caso 100% real. Sí, que acá hablamos 100% real. Sí, pero por eso el caso en particular de esta empresa. Ellos son buenos, tienen madera, pero no están entrenados. Y cuando también me acerqué a trabajar con esta empresa, lo que él me compró es entrenamiento de closers, pero cuando yo fui a trabajar no había un proceso de ventas. O sea, el closer, y yo le preguntaba, ¿cómo haces? No, yo les digo, ellos van, cierran, los closers no presentaron una propuesta de B2B. ¿Cuáles son las preguntas de cualificación? ¿No? Les preguntamos cómo les va en el negocio, o sea, como estoy al trapeo nomás, y no había un proceso que el closer se pudiera apalancar y decir, estas son las preguntas de guión, esta es la propuesta que presento, este es el primer gancho comercial que utilizo, estas son las 6 objeciones que más se repiten y cómo resolverlas. No había un proceso. Claro. Ese para mí es el primer error. O sea, vos como empresa, como dueño vas a poder cerrar ventas porque transmitís mucha certeza sobre tu producto, pero un closer necesita, y así como cualquier puesto de la empresa, necesita herramientas para poder operar. Y esto se trasladaba al porcentaje de cierre de estos dos closers. 100%. O sea, igual era, no, pero son nuevos o no, o sea, no juzgaría, pero sí, bajísimo, o sea 10%, menos. Y en cuanto a porcentaje de las llamadas, de todas esas que estaban agendadas, porcentaje de llamadas que eran calificadas, porcentaje de personas que asistían, ¿cómo estaban esos números? Eso es lo que estamos ahora teniendo sesiones para ver cómo ayudarlo y optimizarlo. No estaba mal él en esos números, tenía creo que un 60% de show. Considero que el cuello de botella, ahora que ya armamos el proceso comercial de él completo y lo estamos optimizando, y de hecho ya subimos el precio, $1,000. O sea, tener creo que a la semana que tuvimos las primeras 2 sesiones, ya los closers empezaron a cerrar, que era algo que no estaba pasando y no resolvían objeciones. Ahora ya lo están haciendo. Y que antes cerraba solo el dueño de la empresa. Solo el dueño. O sea, el dueño me decía, primero quiero que funcione. O sea, él me decía, con que funcione ya estoy contento. Yo me había pagado como un entrenamiento. Y bueno, a los 7 días ya estaba funcionando. Lo primero que vamos a arreglar, para mí lo que va a mover la aguja hacia los resultados, es que los closers estén cerrando. ¿Por qué? Porque ella estaba cerrando. O sea, el dueño cierra. En menor medida, en mayor medida, con sistemas. Una marca personal más aún. Con sistema, sin sistema, exacto. Igual no está tan apalancado de la marca personal, pero cierra. Entonces significa que los closers también pueden cerrar. Y armamos toda una estructura de cualificación, preguntas que tengan que hacer con su nicho en particular para sacar los problemas, etcétera. Una presentación de una propuesta, y como vende a tráfico frío y él quería cobrar todo upfront, le armamos una especie de trial o de bonificación de 5 días o 3 días, donde él le pueda aportar valor con una especie de planificación o mapa mental o una reunión, cositas simples que él pueda entregar y no le salgan dinero, para que baje la fricción del lead y le pueda vender en vivo. Cerrar la venta ahí en vivo. Ellos no cerraban en vivo, se cerraban mucho por seguimiento, etcétera. Claro, que hay muchas personas que piensan que B2B sí o sí en seguimiento. Claro, exactamente. Y él era de hecho una de las personas. O sea, y ni se lo preguntan, es como que hay una bajada de línea, no sé de quién, de que B2B en seguimiento. Y ya dicen, bueno, yo estoy cerrando mucho en seguimiento, está bien, y ni se plantean el hecho de que pueden cerrar en una llamada. ¿Vos sabés dónde viene esa bajada de línea? Yo no.
Sí, es de escuela de venta. O sea, escuela de venta viejísima que se decía que B2B, no tenés que hacer presión, tenés que cerrar por seguimiento, mandar una propuesta. Es de la época de enviar propuestas. O sea, de años y años. Es como una creencia. Pero O sea, de que se enseña con libros así para vender, ¿no? sí, época de Brian Tracy y todo eso. Ah, O sea, de uno. súper viejo. No sé qué estabas diciendo, que te interrumpí. No, que las ventas de los closers. O sea, el porcentaje de cierre estabas preguntando vos y todo eso. Después, considero que lo único que hay que ajustar es que como el fundador ya estaba cerrando, que ellos estén en un buen porcentaje de cierre. Y ahora estamos enfocados en eso. ¿Se puede ajustar los leads? Se puede. ¿Se puede mejorar la oferta a él? Se puede. De hecho, ya le subimos $1.000 al precio. Yo no tengo nada que ver con eso, pero él me dijo, che, Ale, no me dan los números. Me mostró el precio y le dije, subile 1.000 mañana. Estaba muy barato. Ayer. De hecho, puede subirle 2, pero no quiero presionar los precios porque son nuevitos. ¿Y qué porcentaje cerraba él, más o menos? No tanto. Claro, pero pasar de 30 a 10, que serán los closers, el 30%. Sí. Tenía algo así como un 30, un 25. De hecho, no tiene métricas. O sea, es lo que él me dijo. O sea, no traqueaba. Eso yo no entiendo. A mí a veces me llegan empresas que venden 100K, 120 y le decís, justo ayer hablaba con mi equipo sobre una empresa puntual y tenían un mes que habían hecho $160,000 y no sabían de qué producto era, de cuánto habían gastado en anuncios, cuánto habían gastado en equipo, qué número de clics habían tenido, qué número de llamadas habían tenido. Estaban todo así a la manchancha, como decimos en Tucumán. Y no solo eso, sino que nos metimos a ver los números un poco más de cerca. Y esta persona, cada vez que apagaba una campaña, la eliminaba. Y después también los emails los eliminaba, una cosa por el estilo. O sea, lo único que tenía era en Stripe, digamos, así la facturación nomás. Y es imposible, o sea, es imposible. Eso ya es un extremo, pero a mí me sorprende la cantidad de empresas que llegan a números grandes sin traquear tanto. No sé, la verdad que esa pura fuerza de voluntad pulmón y a oferta. y a tirar contra la pared y a ver qué se pega, en definitiva. Hoy estaba hablando con un dueño de una agencia, bueno, con este mismo que te mencioné antes, que tiene 65 clientes más o menos, Sí. de forma recurrente, y me mandó así un listado de ideas, como de 6 ideas. Me dice, Nico, ¿qué opinas de todas estas ideas que tengo? Obviamente son para aplicar todas, qué sé yo. Yo le pregunté, ¿y qué problema estás buscando solucionar, digamos, con todas estas cosas? No, me parecieron que estaban buenas, que a los clientes les iba a gustar. Y digo, bueno, la mayoría eran como cosas que sí le pueden llegar a gustar a los clientes. Le digo, actualmente, ¿con cuánto hemos cerrado? Hoy estamos a 1 de octubre. ¿Cuánto ha cerrado el mes de septiembre el churn total mensual? No, 4%. Entonces, pues, ¿para qué te pones a gastar tiempo en eso? Tenés un porcentaje de cierre de 35% en llamada. Tenés esto otro. Tenés un CTR en tus anuncios de menos del 1%. ¿Para qué ponerte quería crear eventos presenciales porque le iba a gustar a los clientes? ¿Para qué? Si tenés tan súper contentos los clientes, tenés 65 y se dan de baja el 4% por mes. Que eso es súper bueno para la norma de la industria de la agencia online. Y es a raíz de no traquear las métricas. O sea, él las completa, las planillas, las tiene, pero no las analiza. O sea, yo les pido, pasame para que te dé una mano, pasame las planillas, veamos estos números. Esperame 15 minutos que las rellenen porque no las venía rellenando. Las rellena y analiza y, o sea, te dan en bandeja así y te dice, haz esto, otro. Sí, obviamente hay que tener ciertos parámetros porque uno dice, bueno, si uno no sabe cuánto es un buen show up rate, y te da una planilla y un número y no tenés idea. Hay que tener ciertos parámetros, pero son muy fáciles de conseguir los parámetros. En las planillas que yo tengo dentro de la comunidad, yo pongo los usuales, si se quiere, por lo menos para personas de mi industria que venden productos o servicios digitales. Y sí, o sea, no hay más que eso. Es un juego de matemática, en definitiva. Y entrando un poco en esa pregunta, porque es algo que estuve hablando mucho con el dueño de esta empresa que recién está construyendo, o sea, no está grande, la empresa tiene un equipo chiquito, están rondando los 10, 15K, etcétera. ¿En qué...? Sé que al principio la mayoría de empresas como lo arranca como una idea y después se dan cuenta que funciona la idea y empiezan a apurarse a meter más personas, mejorar en operaciones, aumentar más closer, etcétera. ¿Qué tan relevante crees que es todo el tema de las métricas y prestarle atención en esa primera etapa del 0 a 10K? No, pues nosotros entendemos obviamente la profundidad de eso, pero por ahí la persona que está viendo del otro lado no está tan metida, dice todavía no me hace falta o lo que sea. ¿Y qué tan relevante crees que es para pasar de 10 a 100K, por ejemplo? De 0 a 10 no creo que haga falta, porque la verdad que de 0 a 10 más que nada validar tu oferta, sentarte a hablar con personas y llegás sin entrar, y tampoco no tenés tantísimos datos como para... Sí, es como un solopreneur. Sí, y vas a tener 2 llamadas más y te va a pasar la métrica de estar en un número rojo
muy fea a pasar a estar en verde hermoso. Y de 10 a 100, 100% necesario. Vas a poder llegar, no digo que no se pueda, sí se puede llegar de 0 a 100. De hecho, vos tenés casos. Sí, de hecho yo vi muchos casos, pero es con muchísimo más estrés, muchísimas más frustraciones, porque por ahí estás trabajando 3 meses en algo que no tiene un impacto directo en el problema actual que tenés en tu empresa, y muchísimo más lento, en definitiva. Muchísimo más lento. Y también, por lo menos a mí personalmente, no me gusta la incertidumbre de no saber en qué tengo que trabajar y no saber qué es la métrica que estoy buscando apuntar y buscando mejorar con las acciones que tomo semana a semana, mes tras mes. Y además, hablando por ahí desde mi punto de vista personal, a mí me divierte y hace que sea un poquito más entretenido el día a día cuando ataco una métrica y yo sé y puedo ir viendo esa variación y medirla con números, en definitiva. Desde la cantidad de visualizaciones que tengo en mi cuenta de Instagram por semana, desde la cantidad de engagement que hay en la comunidad dentro de Skool, desde el número de personas que hacen opt-in, que después agendan llamadas, que después terminan siendo calificadas, que después se terminan presentando, el número de personas que se registran a mi página web y después terminan yendo a mi comunidad de Skool. O sea, son 1.000 millones de métricas. El porcentaje de personas que están en la comunidad de Skool y se dan de baja, son 1.000 métricas que nosotros podemos afectar y ver qué impacto tienen las acciones que tomamos tanto nosotros como nuestro equipo en esas métricas. Por lo menos a mí me parece que te van marcando un norte, te van diciendo, bueno, esto impactó de forma positiva, esto impactó de forma negativa. Y acá un hack, perdón que te interrumpa, pero es un hack que vos me diste que me voló la cabeza, fue que cuanto más adelante en el embudo esté el cambio o la métrica que querés ajustar, más retorno va a tener sobre todo el resto del embudo. Que yo me creo que quería mejorar una metriquita o 2 metriquitas. Acá me dijiste, pero si ajustamos esta de acá, hace pum, y sacaste los números. Sí, es que por ahí uno también suele inclinarse más en su zona de confort y por ahí vos te sentís más cómodo aumentando el porcentaje cierre y yo al revés. Yo me siento mucho más cómodo mejorándolo el frontend. Por suerte, me gusta eso, que también a la vez tiene un poquito mayor impacto, o sea, tengo esa suerte. Pero sí, bueno, sí lo hablamos, creo, en el podcast pasado. No sé, poniendo el ejemplo puntual de esta agencia que tenía un CTR de 0.7 en los anuncios. Pasar eso a un CTR de 2, se puede remil pasar, hacer un buen guión, un buen anuncio, con una edición, no nada de otro mundo, porque esté buena, lo más importante, el guionizado. Y lo puedes mandar a 2. Y eso es un 3x en el número de llamadas que tenés, en el número de llamadas sentadas, en el número de ventas. Versus, ellos actualmente tienen un porcentaje de cierre de 35%. Para hacer un 3x ahí, tenés que cerrar a todo lo que se sienten. Sí. O en el show, ellos tienen un 65% de show. Es muy difícil. Es muy difícil. Y por más, supongamos que es el doble. Pasar un CTR de 0.7 a 1.4, más fácil que pasar el porcentaje de cierre de 35 a 70%, el show de 66 a 120%, y demás. Yo creo que es más fácil. A mí se me hace más fácil. Y mientras más nos vamos metiendo en cada uno de los pasos del funnel, se va haciendo un poquito más difícil. Es un poco más difícil aumentar el porcentaje de opt-in que aumentar el número de personas que dan clic. Es un poquito más difícil aumentar el número de opt-in que terminan agendando llamada y demás. Pero en definitiva, todas, si yo duplico cualquiera, termina duplicando la facturación del negocio, que es lo que buscamos en definitiva. Sí. Y cuando pensás con la empresa esta que pusiste hace poco, esta persona que confirma y filtra, sí, ¿cuándo pensás que esa persona ya va a tener a los closers en un, qué sé yo, no sé la métrica puntual, pero en un 80-85% de llamadas sentadas por día? ¿O a qué aspirás? Eso creo que sería una mejor pregunta. Sí, lo primero que aspiraría sería a tener por lo menos un 70%. O sea que el 70% es una locura para la industria de la que está. O sea, esta persona, esta industria, este nicho, en particular esta empresa, no le vende un nicho que es como mega calificado. Son emprendedores que recién están iniciando, tienen sus $1.000 de facturación, etcétera. La pregunta que los califica es una pregunta de $300. Entonces, sí están calificados, pero no están sobrecalificados. No es una persona que le sobra el dinero para ponerlo. Entonces, a veces hay que resolver alguna que otra pregunta de dinero, etcétera. Considero que para ese nivel de compromiso y necesidad, un 70% es muy bueno en términos de show. O sea, sería como un goal a conseguir, y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba lo vas a hacer con otras cosas, no con la tarea de la persona manual, sino con la otra parte que es muy importante, y que acá te doy la mano con lo que vos decías, va atado a lo del traqueo,
que es que nosotros, hoy cuando hablamos me preguntan los chicos, che, ¿es mejor que el formulario o que el tracker que estamos usando tenga menos datos o más datos? Más datos, 200%, porque no solamente un tracker te sirve para tomar decisiones sobre lo que está pasando en la llamada o en el agendamiento, en este caso del setter, sino que si, por ejemplo, vos haces que de las 5 preguntas que el lead contesta en el formulario se cargue automático al tracker, vos de los shows y de los no shows, de las canceladas y de las no canceladas, de los calificados y no calificados, vas a ir sacando parámetros. Vas a ir viendo que un país tiene más shows que otro, un país compra más que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Me tocó con una de los negocios, de hecho con mi negocio personal, de yo eliminar un país. Porque en la primera etapa, que era Argentina, yo tenía buen costo por lead, buen nivel de cualificación de empresa, pero no compraba. Compraba México, Colombia, Perú, y cuando eliminé Argentina empecé a cerrar todos los días. Y eso, o sea, no tengo nada contra Argentina, obviamente, pero si no compran y si no machean con tu producto, tu servicio, etcétera, o machean en menos medida, o hay ciertas opciones y no te ponen otra empresa, pues te va a hacer el camino más fácil. Y a esta empresa lo que le decíamos era, ok, vamos a empezar a identificar de qué país, qué rango etario, qué responden en el formulario, si ponen que tienen socios, si generalmente son las objeciones que se repiten, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a identificar patrones para 2 cosas. Número 1, los que vemos que comparten ciertas cosas que se puede romper antes, en el webinar o en el BCL, digo, en el formulario o en el proceso de seteo, que se rompan antes. Y las que vemos que se repiten desde otro factor que por ahí se puede eliminar directamente, también eliminarlos. Y eso también te aumenta los otros porcentajes. Porcentaje de show, porcentaje de asistencia, porcentaje de venta, etc. Sí, también te sirve en el día de mañana si querés aplicar lo del doble booking para poder poner el score ese y poder puntuar a las personas. Porque Por ejemplo, en el ejemplo ese que te mencioné, una de las categorías en la cual él puntuaba las llamadas era justamente en el país. En el ejemplo esta persona, suponete, si la persona era de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, le ponía 4 puntos, 5 puntos, 5 puntos. Después si era de Europa, México o Brasil, le ponía 3 puntos, y si era de Argentina y Venezuela y no sé, y países más caqueros, con el respeto de todo, hasta a los de esos países creo que las cancelaba. No sé si las cancelaba o las dejaba como con prioridad baja y las ponía en el huequito ahí que le queda en el almuerzo, un closer, para que, bueno, sale 10 lucas, lo creo, ¿no? Y ve si cierra algo así. Pero sí, o sea, esa calificación y esa calculadora, él seguramente la creó después de recopilar datos como esto, porque si no, ¿cómo sabes vos que te compran más las personas de Inglaterra que las de España o que las de Italia si no lo traqueas? O cómo sabes que te compran más las personas de un nicho versus otro nicho, en el caso de que por ahí te lleguen 2 subnichos diferentes o 2 características de tu nicho puntual. Algo que por ahí hice yo más a lo largo de los años, más que esto, pero que cumple el mismo objetivo, es que por ahí también le sirve a las personas, y capaz que también te sirve con esa empresa, porque nos podemos apalancar de la clientela que ya tenemos, porque si estos datos no los venimos recopilando, es difícil volver para atrás y tomarlos. El hecho de encuestar a mi clientela, a mí eso es algo que me gusta mucho, que le saqué mucho jugo a lo largo de los años, y poder identificar todo este tipo de cosas por ahí sin ir llevando este registro que vos decís bien día a día y demás. sí. Poder identificar no solo para el lado de la venta, en el hecho de decir, bueno, de qué país sos, o de qué nicho sos, o qué buscaba al momento de contratar de servicio, o qué problemas tenías antes de contratar de servicios, no solo para eso, y poder vender más en definitiva, y poder apuntar a tener más llamadas como estas, sino también el hecho de mejorar nuestro servicio como tal, en dónde te quedaste, por qué te quedaste, obtuviste resultados sí o no, por qué crees que te trabaste y demás, y de esta forma poder reducir el churn y que en definitiva termina teniendo un impacto gigante en el negocio. Tengo planeado esta semana misma armar un video, porque me puse a hacer tenía que hacer como una auditoría por una empresa y demás, y tenía que entrar a jugar con el churn, y una locura como cambia, una locura. O sea, pasar de un churn de 4% a 2% y el lifetime value te sube de 10 a 20k a lo largo de todos los meses, obviamente, que está estimado que la persona se mantenga con la empresa. Y uno por ahí puede decir, bueno, bajarlo de 4 a 2, son 2%, ¿qué puede ser? Y literalmente te puede duplicar la empresa. Pero bueno, ese tema por ahí para otro video. ¿Cuánto tiempo vamos ya? 44, no sé, algo más que quede para este tema. Creo que está como buen complemento del podcast anterior. Ojalá que lo podamos ahí con algún loco de Fiverr mejorarlo al audio. Yo creo que sí. ¿Nada más o no?
Creo que estamos. Quería tocar un tema, pero creo que lo podemos dejar para un próximo podcast, que es un poco de... ¿Qué tema? Que me pasó con uno de los dueños de empresa que empezó a cerrar y empezó a verse complejo con la parte de operaciones, y por ahí no se habla tanto de cómo escalar las operaciones, y nosotros venimos trabajando un par de empresas y tocando mucho el tema ese, así que podemos hablar también de que existe dos embudos, el embudo de marketing y una vez que lo resolves, el embudo de operaciones. Sí. Podemos dejarlo. Sí, armar oferta para los empleados, sistema de onboarding para los empleados. Tema de adquisición para empleados. Sí, sistema de adquisición de empleados. Empleado de alto talento. Churn de empleados. Entrenamiento avanzado de empleados. Inserción. Sí, todo. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Mantener empleados contentos y mantener a clientes contentos. Es lo mismo. Sí. Así que bueno, cerramos ahí el próximo episodio. Perdón de nuevo por el episodio pasado. Ojalá lo podamos mejorar. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande. Chau, chau.